Hola colegas, bienvenidos a un episodio más del podcast de Iluma. Y hoy tenemos un episodio un poquito diferente porque no vamos a estar utilizando la pantalla para mostrar un speed painting, sino por el contrario vamos a mostrar ejemplos sobre la charla que vamos a tener hoy, que es sobre 3 videojuegos que a cada uno de nosotros nos gustan. Y la intención es revisarlos con ojos de artista para entender por qué las decisiones artísticas se tomaron en función de la jugabilidad, de la historia, etcétera, de cada uno de estos juegos. Es decir, va a ser una especie de podcast reseña que esperemos disfrutes y que te ayude a visualizar cómo es que el arte es una parte muy importante de los videojuegos y aprendas, en dado caso de que estés trabajando o llegues a trabajar en un estudio, puedas utilizar las herramientas visuales al máximo. Así que, sin más rollo, vamos a empezar con este review. Y vamos a empezar con Monse, que nos va a presentar el juego Don't Starve. ¿Ok? Vámonos, Ok, vámonos. Dale, Monse. va. Pues yo tengo que decir que a mí me gustan mucho los videojuegos, pero no los he jugado tanto como me gustaría. Me ¿Que gustaría estar Monse no como eres más gamer? involucrada. No ¿No eres gamer, tanto, Monse? no. No, está bien, está bien, está bien. No, y además, a diferencia de ahorita, antes, o sea, que comprar la consola, que cada juego y demás, pues sí era una buena inversión. Entonces yo la verdad es que en mi casa sí tuve, no sé, que el Xbox y así, pero en realidad no pude invertir tanto como me hubiera gustado. Y Ujú. ahorita con plataformas como Steam, pues sí he comprado uno que otro jueguito y demás. Y pues está cool porque hay variedad, ya sea que haya videojuegos indie, pero también hay algunos que son más famosillos y que de todas formas están en esas plataformas. Y este juego de Don't Starve lo encontré ahí por mi hermana, porque ella empezó a jugarlo y era súper fan y me arrastró. Y ahorita Ok. voy a hablar un poco más de esa parte porque se me hace interesante la estrategia de la empresa, pero les voy a contar un poquito de dónde surge Don't Starve. Don't Starve fue creado por Clay Entertainment, que es una Ujú. empresa que radica en Canadá, en Vancouver, y es una empresa que ha ido creciendo de poco a poco. O sea, fue de un cuate que empezó como emprendedor así de poquito a poquito, que empezaron a hacer juegos muy rudimentarios para después empezar a desarrollar este en específico, que es un juego en 2D y es un juego de supervivencia. Pero también tuvieron bastantes retos porque era un proyecto en donde, a pesar de que tenían más dinero del que tuvieron para los juegos anteriores, igual Ok, ok. fue un reto creativo porque aún así, pues el equipo es reducido. Estaba viendo una conferencia no sé cómo se diga en español o en inglés, pero es GDC, que es un canal de Ujú. YouTube, El y Game Developers Conference. ajá, estaba viendo una conferencia con uno de los desarrolladores y él dice que pues en ese momento gran parte del equipo estaba trabajando en otro videojuego que se llama Ninja, entonces aún tenían menos gente trabajando en Don't Starve y Ok. tuvieron que ver cuáles eran como sus puntos fuertes para poder desarrollar bien el proyecto. Este juego está muy bonito porque desde que entras al mundo, ves los personajes, ves los escenarios, todo está desarrollado visualmente como si fueran trazos muy rápidos con pluma. De hecho, me recordó como cuando en la secundaria te ponías a hacer como dibujitos y monitos en los cuadernos. En la libreta. Ajá, y además tiene un trazo muy, muy vivo y justo menciona este cuate que es un trazo como desesperado, ¿no? Porque justo el juego de eso trata, de eso va, de que todo el tiempo te sientas con miedo, de que todo el tiempo sientas como esta desesperación por sobrevivir, porque justo como dice el título del juego, el punto es no morirte de hambre y sobrevivir lo más que puedas, entre que puedas alimentarte, puedas defenderte de las bestias y demás que te topas en el camino, de que no te mate el clima porque además te puedes volver loco. Entonces, estos trazos ayudan mucho a complementar esta sensación de como de desesperación Ujú. por estar bien De y 2020. Justamente. sobreviviendo.
Y además hay un sonido, o sea, va complementado muy bien con la música, pero hay un sonido que en ciertos momentos cuando tú te estás volviendo loco es muy característico porque escuchas como un violín desafinado, es como el típico "ii", Ok. y entonces los trazos me suenan un poco a ese violín. Y por el otro lado tú ves las animaciones, porque además el juego te lo complementan con algunas pequeñas animaciones que te hacen entender como la historia que hay detrás del universo de Don't Starve. Y todo es como si fueran papel, como si fueran figuras de papel que se van moviendo y pues como que se complementa igual con el trazo hecho a mano. También tienen algo que caracteriza mucho el juego de Don't Starve es esta atmósfera como de terror y va un poco por esta onda de los años, como de la primera parte del siglo XX, de Ok. los 1900, en donde las películas de terror empezaban a ser en blanco y negro y habían como que estos claroscuros, entonces tiene ahí una onda expresionista gótica y de hecho a lo mejor en el juego sí se juega con algunos otros colores, pero justo en estas animaciones que te enseñan la historia se maneja mucho este biotono y solo se llegan a agregar tonos sutiles. Y además, la historia se desarrolla justo por los 1900. Entonces también tiene una estética Mm, muy como de nostalgia, como de papel viejito, como esta onda. Y además un personaje que es muy importante que se llama Maxwell. Este cuate se supone que era un mago y todo gira ujú. un poquito en torno a él porque él trabajaba como en un circo y empieza a meterse con fuerzas oscuras de no sé qué, que hace que sus eh, actos sean como más impresionantes, pero justo toda la parte visual, la tipografía, los botones, las animaciones, llevan este estilo de como de circo, de principios de los 1900. Ujú. Entonces, es muy característico porque son estas letras grandes de espectáculo, con los animales, que el mago, y eso lo desarrollan en todo, durante todo el videojuego. Y además, cada vez que la empresa hacía un update del juego que decía, ay, ¿sabes qué? Agregué tales elementos, agregué tal, la manera de anunciarlo a través de Steam era crear un póster, tal cual como si fuera de circo, y entonces tú veías Órale. a los elementos y al personaje, y se me hace como muy padre. Y también algo que se me hace muy importante de este videojuego y con relación a la empresa es que supieron mover muy bien sus piezas con los pocos elementos que tenían. Por ejemplo, ellos dicen, nos tuvimos que arriesgar porque pues, quien no arriesga no gana, ¿no? Entonces ellos decidieron que iban a jugar por un nicho de mercado un poquito más pequeño, más reducido, con esta ambientación y también le metieron una especie de humor oscuro a la manera de narrar la historia y a los personajes. Y también algo que se me hace importante es que tomaron esto a su favor en cuanto a que a lo mejor el juego no era tan vasto y tan extenso, pero hicieron que el misterio jugara a su favor y entonces, o sea, tenían como a lo mejor espacio sin nada dentro de la Ujú. historia, pero dejaban que el juego del espectador, el espectador Llenar a decidiera los huecos. como que qué había ahí, qué era lo que completaba Oh, la ok. historia. Y se empezaron a crear así como entre la comunidad de jugadores, o sea, si no, pues es que este personaje de qué va y entonces qué hay acá y cómo funciona esto de acá. Y también fue mucho a la par de que desde que hicieron el prelanzamiento del videojuego, estuvieron muy de la mano con los jugadores. Todo el tiempo por Twitter escuchaban lo que las personas les decían sobre el videojuego. ¿Sabes qué? Aquí, no sé, tuve tal fallo en el juego, o a lo mejor me gustaría que esto funcionara así, o sea, algo que hicieron muy bien fue escuchar a su público y algo que hace constantemente este juego es estar comunicado con la comunidad y seguir haciendo updates todo el tiempo. O sea, Constantemente. desde que empezó el juego, digamos que empezó pequeño, teniendo una historia base,
pero la han ido desarrollado a tal punto en que ahorita, por ejemplo, cada personaje, que son, no sé, creo que ya son como 10 personajes que puedes elegir, cada uno ya tiene su propia historia de cómo llegó a este universo, de por qué, porque además es un universo que te habla como de, a lo mejor un mundo paralelo, pero todos los personajes llegaron por cierta situación y todos son víctimas. Y más bien el punto es que tú estás adentro y tienes que sobrevivir, pero al mismo tiempo como jugador te gusta saber por qué llegaste ahí o cómo, o a lo mejor al final del juego en realidad puedes salir de su universo o ya estás ahí atrapado por siempre. Y ajá, como que está muy bien envuelto todo. Me gusta mucho esto de que estén en constante comunicación, se me hace base para que este juego haya sido exitoso. Y de hecho eso ha hecho que tengan como más picos de ventas pues a lo largo de los años, de que ya lleva este juego pues arriba. Y justo algo que se me hace interesante es que ellos apelaron por que el juego se vendiera más de boca en boca a que tuvieran un gran lanzamiento y gran publicidad. Y algo que decidieron hacer porque, bueno, que funcionara el boca en boca, es que tú como jugador jugaras muchas horas, o sea, que le dedicaras mucho tiempo al juego, en que a lo mejor en tal punto un amigo te diga, oye, ¿qué estás haciendo todo el día? No, pues estoy jugando Don't Starve. Y entonces eso hiciera que a lo mejor llegaran personas nuevas. Y de hecho sí me pasó a mí porque mi hermana pasaba días jugando y le dije, oye, ¿qué estás haciendo? Y fue que yo también llegué a jugar el videojuego y me la pasé una semana entera jugando, nada más me dormía y comía, pero en realidad estuve una semana jugando Don't Starve así seguido. Wow. Le bajé a la intensidad, pero sí se me hace muy padre. O sea, sí es un juego que te engancha y estás ahí un muy buen rato descubriendo y Órale. aprendiendo. ¿Cómo ven? Justo, muy bien, me parece una cosa que me llama mucho la atención es tan solo el ver un par de capturas de pantalla, más o menos me da esta percepción de lo que comentas, de la desesperación, no sé. Y, o sea, funciona. Y también algo que quería comentar es que ya habíamos platicado, pero el hecho de que a lo mejor un dibujo por sí mismo no sea muy exitoso, no funcione tanto, no sea la cosa más impresionante, pero es en el hecho de repetir las cosas cuando el mensaje como que empieza a agarrar forma y empieza a Exacto. trabajar en conjunto con todas las piezas y funciona, ¿no? Y se genera un estilo. La repetición creo que es algo muy importante en términos de diseño, cuando es una repetición intencionada. Porque justo el hecho de repetir las cosas demuestra que no son accidentes, sino que hay un pensamiento detrás de esas decisiones y, y que un pensamiento en pro de algo, ¿no? De algún objetivo. En este caso, como comentabas, el hecho de que los trazos sean con esta intención desesperada, el color y la misma idea del juego, todo funciona en conjunto. No sé si a lo mejor lo hice medio enmarañado, pero justo nada más como para concluirlo, el hecho de repetir un mismo elemento visual constantemente hace que funcione Es una verdadera dirección, ¿no? Ajá, exacto, es cuando sí tienes una verdadera dirección. Perdón si ahí lo hice un poquito medio confuso, pero eso me llama mucho la atención del juego. Además de que todo lo que comentas, el hecho de jugar bien las cartas, como habíamos platicado, que eso es un problema que tiene la industria de la animación, de repente querer abarcar más de lo que se puede sin pensar cómo puedo sacarle el máximo provecho a lo que tengo ahorita, que es exactamente lo que hicieron aquí en Clay Entertainment o Clay Studios. Sí, Entertainment. Pero además, o sea, tan así que la manera en que desarrollan sus animaciones que son en 2D, siguen usando Flash. O sea, bien casual. ¡Wow! Y es como por. Fíjate. O sea, No, no, sí llegan. Ajá, o pero sea, eso justo te dice cómo
te hace pensar en dónde de verdad está la importancia de las cosas, a dónde tienes que prestar atención. No, o sea, el hecho de que Ujú. o sea, como que no importan tanto las herramientas, sino más bien el pensamiento, el diseño detrás de ello. Y con esto hablo no de diseño necesariamente visual, sino de cómo va a funcionar todo el juego en sí, hasta el planear una campaña de marketing basado en el vocabulario. No sé, como que siento que todo amarra perfectamente. Y yo soy de Sí, estas personas que consideran que las herramientas son simplemente eso y las herramientas no hacen al artista, sino más bien todo lo que está aquí, ¿no? Eh, sí, y es muy Ujú, importante porque luego piensan que a lo mejor por querer ser ilustradores o ser diseñadores o así necesitan a lo mejor un equipo muy potente o una tableta ujú. muy acá. Y pues en realidad con lo básico puedes hacer cosas muy buenas, siempre y cuando pues sepas desarrollar lo que tienes en la cabeza, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, a mí lo Sí, que me y gusta algo, es... Ah, perdón. di, Paul, Bueno, es que iba a decir adelante. que a mí lo que me gustaba era como el contraste, que también igual no lo he jugado, he visto este, imágenes cuando nos comentaste el juego, como contraste que hay, porque son como un estilo de dibujo en sí, un poco como infantil, Sí, pero tiene esta parte que mencionas de expresionismo, en donde están todas estas figuras puntiagudas y todos estos como quiebres. Y entonces como eso lo meten a esta como estilo infantil para crear la sensación de todo lo que tú estás contando. O sea, me gustó mucho eso. sí está muy bonito. O sea, yo lo disfruté mucho visualmente. De hecho, en las animaciones cuando explota algo, porque el personaje principal es un científico, las explosiones igual tienen como estos rayoncitos en las formas. Entonces, como que todo, pues sí, como dice Diego, todo está muy bien homologado. O sea, tiene detalles muy bonitos y que se disfrutan. Figuras Sí, puntiagudas así que siempre están Ujú. lo que veo. la congruencia, la congruencia. Ay, sí, qué bonito es. Creo que como me parece que ha sido un caso de estudio, un caso de estudio excelente para este podcast. Y algo que podría recomendar a nuestra audiencia sacado de aquí es que independientemente de cómo dibujes, si de repente sacas solamente una pieza, es más, tomemos el mismo caso de Don't Starve y trabajemos de esa manera. No importa cómo dibujes, no saques solo una pieza, saca una serie con esa misma idea, de la manera en la que lo estás haciendo. Que se pueda ver, porque esto comunica que eres capaz de repetir un estilo visual. No importa cómo se vea, simplemente la sola repetición va a generar esta congruencia que Don't Starve está logrando y que creo que puede ser un buen plus para tu portafolio sin necesariamente tener que incrementar tus capacidades técnicas de manera inmediata, sino más bien, como le hicieron en el estudio, pensar qué herramientas tienes ya en este momento y cómo aprovecharlas de la mejor manera. Ujú. Entonces, usemos la congruencia, que eso es algo que creo que todos podemos usar. Congruencia, repetición, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bastante. Y si quieren apoyar a la comunidad indie, no lo piensen dos veces. Salten a jugar Jumpstart. Don't Start. Sí, además es súper barato. Y, o sea, se ¿Cómo puede cuánto jugar en está? comunidad. Como entre 150 200 pesos. Depende si compras el Don't Starve Together, que es en donde puedes jugar en línea con En más comunidad. personas, Ok. o el Don't Starve, en donde pues es como, digamos que más la campaña y jugar más por tu cuenta. Ujú. La historia Ujú. en sí, ¿no? Ok, Ajá. ok, ok. Sí, pero muy cool. Buena Muy bien, muy bien. inversión. Te Muy bien. enganchas. Sí. Chequen, esto en Steam, ¿verdad? En Steam. En Steam. Sí, chequen Steam, si no lo conocen, es una cosa impresionante. O sea, yo apenas lo conocí hace unos meses y estoy fascinado con esa cosa, es increíble. Pero bueno, pasemos al siguiente caso de estudio. Mm, me lo voy a chutar yo, Paul, si no te molesta. No, adelante, adelante. ¿Está bien? ¿Está bien? Igual me voy a ir al mundo indie. En este caso es Cuphead.
Igual lo que tienen similar con Dawnstar es que es un juego hecho en 2D y es bastante sorprendente la manera en la que está hecho. Definitivamente todo se siente artesanal. Bueno, no sé si sería la palabra artesanal, pero... Bueno, en fin. Antes de pasar a las especificaciones, es un juego de shoot and run o de correr y disparar, tipo Metal Slug o Contra, que creo que es más o menos lo que te puede dar una idea de qué es. Es decir, hay disparos, hay enemigos, disparos, muchas cosas volando y tú tienes que ser lo suficientemente hábil para esquivar todo mientras al mismo tiempo vas eliminando a los enemigos. Que es un juego, es una premisa sencilla, pero creo que la sencillez se paga muy bien cuando se lleva a su máximo esplendor. Este juego no es para nada fácil, es bastante complicado, pero gracias a su increíble estilo de arte te mantiene atrapado ahí y hace que el sufrir cada derrota sea un poco menos complicado. Pero en fin, más allá de eso, lo importante de este juego es cómo fue hecho. Tiene una apariencia tipo los años 30, animaciones de los años 30, cuando los inicios de Disney, no sé si recuerdan ese clásico de Mickey que va silbando y va como moviendo, creo que es un barquito o un tren, no sé. Ajá, pues así es como se ve Cuphead, básicamente. Bueno, ya lo pueden ver en pantalla. Y igualmente está hecho por los hermanos Moldenhauer, Chad y Jared, que los dos empezaron a hacerlo como un proyecto aparte de sus trabajos. Chad, que es el diseñador de juego principal, él trabajaba en construcción, o sea, ¿qué onda, no? Pero es esta pasión lo que lo hizo después del trabajo regresar a su casa y darle un rato hasta que sí, de estar ahí. Y algo que también se me hizo muy padre es que conforme fue creciendo el proyecto, se convirtió en algo de los conocidos que tenías. Por ejemplo, el que compuso la música era un chico que creo que era su vecino y solían jugar videojuegos cuando eran chavos, ¿no? Y resulta que este compa se volvió un excelente jazzista y pues se lo jalaron, ¿no? Para que yo creo que es algo que cualquier persona que esté armando proyectos indies o lo que sea, es algo con lo que definitivamente te sientes identificado porque siempre es de, pues no conoces a quien haga tal. Sí, tal. Y entonces se empieza a Sí, armar claro. todo el show, ¿no? Y, en fin, ellos pelotearon varias ideas de cómo querían hacerlo. Al final se decidieron por este look de animación. Y también lo que encontramos es muchísima congruencia. Absolutamente todo está hecho de una manera, pues sí, casi artesanal. Intentaron apegarse lo más que pudieran a cómo se hacían las animaciones en ese tiempo. Tanto así que los fondos están hechos bajo los mismos procedimientos, es acuarela. Y las animaciones igual están hechas a mano, que se trabajan, me parece, con estas pantallas de luz, creo que son. Ok. Ajá, De una es en que, una, ¿no? Y van ajá, como de una en lanzando el una. papel y... Ajá, exacto, Oh, no manches. y van dibujando así. Creo que se les llaman, bueno, en los programas de animación se llaman capas cebolla o algo así, donde puedes ir viendo lo que, poco a poquito el proceso de la animación. Ok. Y el entintado también se hizo a mano. E incluso iban a colocar los colores también a mano. Perdón ¿Perdón? perdón que te interrumpa, pero es que el Ajá. entintado ahí sí fue en Photoshop. No, espera. El entintado de las líneas, ese sí Ya. se hizo a mano. Sí, Eso sí, totalmente. que era justo lo que iba a decir. Ajá. Los colores, en un principio se Ya. intentó hacer a mano con colores wash. Y se dieron cuenta que al escanearlo se veía exactamente igual que si lo ponían con vectores. Entonces, o bueno, que si se coloreaba directamente en la computadora. Entonces decidieron para cortar tiempos hacerlo así, totalmente en computadora. Y qué bueno que lo hicieron porque si no se hubieran tardado mucho. El juego salió hace como 2 o 3 años, creo que 2017, 2018, no recuerdo el dato específico. Pero lo padre es cómo en un mar donde tenemos juegos que se siguen repitiendo y repitiendo, por ejemplo, estos juegos de fútbol, Madden 2000, no sé qué, que dices ya, por favor.
O incluso Ujú. ahorita, ¿no? Assassin's Creed, que aunque este último que salió sí mete ciertas cosas nuevas, pues también es como de, ya, no, queremos algo nuevo. El hecho de ver un juego que no se ve como absolutamente nada, pues jugó totalmente a su favor y también fue un gran exitazo. Y eso, lo que hablábamos de la congruencia, de que no solamente el cariño está puesto en la animación, sino también el juego es lo suficientemente satisfactorio, al Ujú. final termina volviendo estos proyectos muy grandes. Que creo que es algo que las compañías o las grandes compañías se están dejando de lado. No sé, entiendo que tienen que hacer dinero, pero creo que podrían trabajar de manera que puedan tener un departamento que haga, que se atreva más, ¿no? A experimentar. En fin, Sí. este, No, y eh, además co- se ah, nota cuando un equipo le pone pasión y amor, aunque suena muy sí, cursi, sí, al proyecto. Por ejemplo, no, con pero sí, Cuphead o con Don't Starve, se nota que aunque no tenían las herramientas para hacerlo, el ánimo de querer estar ahí para el público es lo más importante, ¿no? sí, O sea, querer dar sí. algo de calidad. Incluso escuchas hablar a los creadores y cómo te cuentan todo como si hubiera sido una aventura, ¿no? Porque además Sí. el escuchar cómo habían tantas cosas en juego, por lo menos para Chad y Jared, que son los que crearon este juego, pues tener que hipotecar casa y todo para... Ay, Dios mío. Disculpen. El tener que hipotecar casa, etcétera, etcétera, para poder continuar con el proyecto es, no sé, es como, te hace de verdad dar el máximo por lo que estás haciendo. Sí, inspira. Pero, ujú. Pero en fin, continuando, también los fondos están hechos igual que antes en acuarela, que son preciosos todos. Todos son a mano, nada, creo que ninguno es digital. Incluso hicieron una mezcla donde también utilizan modelos en 3D, pero tampoco están modelados en programas, sino son maquetas. Se hicieron maquetaciones y a través del compositing, que es básicamente donde traes todos los elementos, pues sí, se pusieron juntos. Y el resultado, al tener toda esta congruencia en la manera de hacerlo tanto para los escenarios como la animación, es que cuando estás jugando tienes la sensación de que estuvieras viendo una caricatura. Es decir, todo Ujú. funciona, todo está tan perfectamente amarrado y ensamblado que se siente así, como una caricatura. Y pasa lo mismo con la música, que la música se siente de la misma época que es la animación y tiene esta onda toda frenética que, que para un juego como lo es el Shoot and Run, donde hay balas volando por todos lados y tú tienes que saltar, todo ese frenesí de la música y las animaciones tan, no sé, tan dinámicas, con tantos colores, etcétera, etcétera, te hacen sentir de verdad la intensidad del juego, ¿no? Ujú. Y me agrada pero que al mismo tiempo logran un balance, no sé si intencionado o accidental, en donde creo que ya se había pensado de esta manera, el hecho de que los fondos estén hechos como pintura y los personajes tengan el delineado, el entintado negro, etcétera, etcétera, ayuda a que contrasten del fondo y puedas entender cuáles son los elementos que están interactuando con el jugador. Entonces, sin perder toda esta locura, al mismo tiempo sí tienen buena legibilidad de qué es lo importante, qué es lo que tiene que ver pues sí, el usuario, el que lo está jugando. Ujú. Y y ya nada más para terminar eh, lo que había preparado es que yo considero importante este juego, no solamente bueno, más, la considero tan importante como lo es Klaus, la película, que si no lo saben también es una película hecha en 2D, que podría aparentar ser en 3D, pero intenta retomar como se hacía la animación antes. Y traen de nuevo estas maneras de producir entretenimiento, que aunque son viejas, las traen y las hacen actuales, las hacen modernas. Y, y agregan una manera, es decir, no se estancan en, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, Klaus no solamente trae de nuevo la animación 2D, sino que innova en la manera en la que se hace al tener que de hecho desarrollar software para que puedan colocar las sombras y que parezca 3D.
que si nos ponemos a pensar cómo se hace esto, se tendría que ponerle sombras y luces a cada cuadro. Imagínense la tarea monumental que sería eso. Entonces, el hecho de forzar al equipo en tener que buscar soluciones para esto es, es algo que se perdió. La animación 2D se estancó y ya no se hizo nada más, ¿no? Y en el Ujú, caso de Cuphead, se está trayendo la animación y se le está aplicando. A pesar de que se mantiene la misma manera de hacerse, de manera tradicional, es decir, no innovan tecnológicamente porque obviamente es un estudio indie, no tiene los recursos para innovar en ese aspecto, pero lo traen también inyectan su, su nueva visión de las cosas o lo nuevo, lo inyectan a través de traer eso a un videojuego. Y es mm. lo cual es bastante innovador y creo que ya se han hecho una audiencia, me consideraría incluso, o sea, mientras investigaba, el darme cuenta que el estudio está trabajando en nuevas cosas, también te hace ver como de, órale, ¿qué van a sacar, no? Te atrapa, quieres más. Ya quieres ver Entonces, qué sacan, qué exacto, lanzan. exacto. Ujú. Pues sí, eso es lo que traía sobre Cuphead. Definitivamente vale la pena echarle el ojo, no solo por el deleite visual, sino en términos del juego es muy disfrutable. Difícil, pero muy, muy, muy disfrutable. No sé si lo hayan jugado ustedes dos en algún momento. Todavía no, pero ya me antojaste, sí lo quiero comprar. Que de hecho creo que también está en Steam, ¿no? Sí, también está en Steam. También está en Steam. Y de hecho vi que ahorita va a salir un DLC nuevo, ahorita está como por estrenarse. Ujú. Ajá, Que es un DLC. Órale. Es como como con... contenido extra, descargable, Ujú. aparte del juego, Ah, ok. y expansión, así. Sí, creo que va a haber un personaje nuevo y como, pues, obvio, nuevos escenarios, algo así. Es- Órale. pero sí, también a mí también me agrada mucho. Es como con lo de Don't Starve, de que también trata con un estilo de arte que también podría tomarse como infantil, como Ujú. para niños, pero como lo dices, es muy difícil el juego, no es para que un niño lo agarre, ¿no? Sí, sí necesita cierta Sí, no. habilidad. Y esto va de Ujú. la mano con el estilo de arte, porque no, digo, o sea, parece que es para niños, pero en sí estas caricaturas de los 30 pues también no estaban hechos precisamente para niños. De hecho, también veía en este canal del GDC, que es muy recomendable para cualquiera que quiera aprender, porque ahí te dan conferencias de todos los aspectos del videojuego, música, dirección, todo. Ahí pondremos el link, perdón. Eh, Veía cómo está ahí uno de los diseñadores y, por ejemplo, veía de sus referencias, salía un personaje de estos de los 30, uno que se llama Bimbo, creo, y en sí Ok. la caricatura de este tipo es así, igual, es como una especie de Mickey Mouse, pues, como un diferente. Eh, me llamó mucho la atención porque este personaje, la caricatura por la que lo conozco, el corto, es algo que la caricatura trata sobre el Ku Klux Klan. Oh my Oh. gosh. O sea, y entonces es esta intención también de que parece que es para niños, pero toca un tema como fuerte, y también esto lo llevas al juego, y entonces parece que es como para niños, pero no, sí te está tratando, Sí. sí te necesita esa habilidad que extra que no es para un juego infantil, ¿no? Como Sí. que lo arrastra y lo trae, y es lo mismo de coherencia. Eh, Sí. Pero me- De justo, hecho, o sea, me llama la atención porque a mí este tipo de caricatura especialmente se me hace un poco creepy de repente. O sea, a pesar ujú. de que es muy psicodélica, me genera un poquito como de, no es miedo tal cual, pero sí es así como inquietud. No sé si eso igual se utiliza en el juego a propósito o pues Mm, fue como secundario al tipo de animación que eligieron. No lo yo creo sé. que también eso que dices creepy me pasa, pero cuando está en blanco y negro. Cuando está a color ya no me resulta tan creepy, pero definitivamente algo que, que noté es que se dieron un montón de... Se permitieron ser muy locos con los personajes, particularmente los... O sea, algo de lo más divertido de Cuphead es cuando te enfrentas con los jefes finales de cada nivel. Y con esos jefes se permitieron muchas, O sea, puedes ver que no tenían restricciones de un productor o cosas así creativas, o que no les importaba tanta esta idea del marketing,
simplemente por hacer dinero, de, ay, no queremos ofender a nadie, ¿no? Sino Ujú. se permitieron experimentar y ser totalmente libres creativamente. Y los diseños de los jefes están bien locos, están súper raros de repente, ¿no? Y todo está Ok. súper... Nunca nada, siempre está todo cambiando, transformándose, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, o sea, yo no he terminado el juego, la verdad es que está muy difícil, no tengo el tiempo de estar ahí intentando. Pero recuerdo uno creo que es un payaso, pero el payaso de repente se transforma en un globo, creo. Luego se vuelve un carrito de montaña rusa. Luego es como un carrito chocón. O también creo que el primer jefe contra el que luchas es una gotita, creo. Y luego la gotita se vuelve una tumba y está así, está bien, bien loco. ¿Y aún crees que no es creepy? Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Ay, Pero como quiera, vale la pena, échenle un ojo. Y pues nada, tenemos el tiempo limitado, así que tenemos que continuar con el siguiente videojuego. Ya al final podremos charlar un poquito más y dar nuestras conclusiones. Y así que, Venga. Paul, vámonos de lleno con lo que traes. pues bueno, yo el que les traía, quería hablar de Street Fighter, pero mejor elegí el de Okami, porque en sí también como el estilo de arte forma parte de la jugabilidad. Y pues en Ok. sí, como para lo que hacemos, también está como interesante. La verdad no sé cómo se le llama al tipo de juego. Eh, en sí lo compararía con Zelda, que es como esto de aventura, donde hay como que Ujú. un trama principal, pero estás explorando, conociendo personajes, avanzando la historia. Eh, Se trata sobre la diosa del sol, Amaterasu, que renace porque salió un demonio y el demonio está como invadiendo todo el territorio de Japón. Y entonces, pues tu objetivo es restaurar la naturaleza. Así, Ok. Ujú. eso. La cuestión es de que, o sea, desde que lo ves, inmediatamente lo primero que salta es el estilo de arte, que todos son pinceladas. Está basado en esto del sumi-e, el estilo con tinta china, y de inmediato ves todos los trazos, siendo siguiendo esta línea del sumi-e, en donde es de que no se trata como de reproducir las cosas, sino como de la intención, el sentimiento. Entonces, por ejemplo, si ves que va, no sé, hay un viento muy fuerte, y entonces tú ves el trazo del pincel del viento, cómo va y de repente aparece, se va. El sol también no es una bola, Órale. sino el sol está totalmente trazado. El personaje mismo, las líneas, el contorno que tiene, o sea, todo parece que está en serio pincelado. Eh, y en sí es el cel shading, porque pues es 3D, pero pues con el cel shading consiguen esta Se integra un poco, ¿no? uh-huh. Ujú. Y bueno, y en sí la jugabilidad es de que pues tú eres el perro, vas como acompañado de una pulga. El perro también pues me ¿De gusta una mucho. pulga, en serio? Sí, sí, es Órale. como para no Qué quemarlo, pero bonito. es como la pulga es un artista, de hecho. Ok. Sí, en O sea, ¿es sí, una pulga artista o es un artista que se convirtió en pulga? híjole, es que no sé si quemarlo, pero No. Ah, bueno, No lo ok, no quemes. lo quemes, no lo No lo quemes. quemes, no lo quemes. pero te digo, lo que me gusta mucho es que también en sí tú eres un perro, ¿no? Así tal cual. Tú eres el lobo, pero tú eres un perro, nunca, Ujú. no es un animal humanizado ni nada. Como que Ujú. la exposición viene de tu compañero, de la pulga, pero tú todo el tiempo te comportas como un perro. Y en sí también es como que el Órale. objetivo de estar todo el tiempo en contacto así con la naturaleza y como que haciendo el bien en donde quiera que estés. Que, pues creo que también por eso tiene que ver que no tuvo mucho éxito el juego en cuanto a ventas, porque de hecho estaba viendo que hasta tiene el récord Guinness, que del juego del año con menos ventas. O sea, pero Porque, ganó juego Wow. del año. ajá, sí, en todos lados. Porque es que también es eso de que quien lo conoce así de veras siempre se enamora de él. Pero el problema es que no llegó a muchas personas porque, no sé, ponían que tenía que ver con que iba llegando el PlayStation 3 ya, o sea que ya estaba el PlayStation 2 en las últimas, y Ok. también de que, pues también es un Call of Duty, un GTA, Ujú. cosas de ese estilo, ¿no? Aquí, te digo, se trata de hacer el bien nada más,
la naturaleza y pues también es un juego como que muy, muy, muy largo. Que yo me eché como 60 horas cuando lo acabé, algo así. Sí estuvo. ¡Auch! Ajá. Es que está bonito. Pero, perdón, regreso a la de la jugabilidad. En sí tú estás como... cada interacción que haces, pelear, llegar a un lugar o algo así, como que tú Ajá. aprietas un botón y entonces como que la pantalla se convierte en un pergamino y aparece un pincel y tú tienes que dibujar el comando correcto para hacer la acción. Y te digo, y sigue esta cuestión del sumie porque es como la intención, o sea, tienes que dar Órale. tienes que dar un espadazo, entonces dibujas un tajo, ¿no? Tienes que hacer una bomba, también de repente dibujas como una manzanita. Eh, igual el viento, tal, no me acuerdo, también hielo, una figura así como picuda. Todo el tiempo estás así interactuando de esa forma. Y, o sea, una duda, es como apelando un poquito a la caligrafía Sí, Sí, japonesa. sí. sí, 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 es que Ok, tiene que ver. Ujú. Es esto. De hecho, sí, también mucho del sumi es practicar con caligrafía. Eh, y también el estilo de arte en sí es como una conjunción así de todo el arte japonés clásico, en todo aspecto, tanto artístico como en las historias, el folclore que hay ahí. Porque, tío, este sí es como infantil también el estilo, pincelado, pero también si te ujú. vas a, por ejemplo, las fichas de personaje que a mí me te parece, es de otro estilo de arte también, de que es más detallado, como en papiro, Yamato se llama, es como anterior a que el siglo Órale. 11 creo es, eh, y es esta como el diseño de personajes de estos, pero hechos en ese estilo de Yamato, y si pueden conseguir el libro de arte, en serio, está hermoso, y, y bueno, es que no sé qué más decir porque en serio es que sí, es te enamoras del juego, del aspecto visual. Y te digo, y también se me hace muy interesante eso de cómo el pincel es tu juego. Y, y bueno, y toda la historia es como muy, muy, muy bonita. En sí te digo, todo se trata de restaurar la naturaleza. Y entonces hay como una Ujú. especie de cinemáticas donde de repente hay, no sé, como zona poseída. Y entonces tú haces el trazo para recuperar la naturaleza en ese aspecto y son unas cinemáticas así, pero en serio hermosas, hermosas, hermosas. Oye, por ejemplo, me llama la atención, eh, cuando hay combates, cuando estás combatiendo y tienes que pintar, ¿qué pasa con el tiempo que tienes para hacerlo? Pues es que Ahí. está muy bien hecho, ese es muy buen diseño, porque es una combinación tanto de, estás como haciendo botones, como en cualquier juego de peleas, como un Batman, algo así, estás Ujú. haciendo tus combos, pero de repente cuando quieres hacer como una acción especial, sí se pausa la pantalla, pero es como que muy dinámico. También no es como infinito el tiempo que tienes la pantalla donde aparece el pincel. No, es como que tienes cierto tiempo y la verdad es que el ritmo no se pierde. No se pierde. Ok. Sí, está Es muy, que muy buen diseño. lo comentaba porque, como decía, según yo, en este tipo de caligrafía tiene mucho que ver la intención que tienes, ¿no? Y que se tiene que hacer de un solo trazo, Ujú, de primera Ujú. intención. ujú. Entonces me estaba preguntando qué pasa, por ejemplo, si estás con el estrés de que estás a lo mejor combatiendo, no sé qué, y ¿Y tienes que que hacer te un equivocas? trazo. Y supongo que si no te sale, no sale el patrón o el Sí, ataque, lo que exacto. sea, ¿no? Sí, pues de hecho también ahí está el reto, porque pues te tiene que salir la figura como es. Que sí, lo identifica muy bien. O sea, el juego no ha envejecido así en cuanto a jugabilidad. eh, pero sí te digo, es también como parte del reto. O si no, también de repente hay como partes en las que necesitas avanzar y como que, ¿cómo le hago? Y de repente te das cuenta que si usas tu pincel con las acciones que has ganado, digamos, durante el juego, eh, Ujú. puedes seguir avanzando. Pero te digo, no sé, ese juego es así, es de esos que te hacen ver que los videojuegos sí pueden llegar a ser algo mucho, mucho, mucho más. Que... Y por Oh, ejemplo, sí. ¿este es de una empresa indie o Ah, no, si es de alguien más no, grande? sí, sí, perdón, no lo mencioné, sí es de Capcom, de un estudio que trabajaba para ellos, Clover Studios. Sí tiene como varios juegos en los que sí como que resalta
el estilo de arte, pero tío, también tiene que ver aquí como la ambición de un como verdadero director, guía artística. En sí es el director del Resident Evil 2, del primero. ¡Wow! Lo pusieron a cargo de este proyecto junto con otra persona que no recuerdo el nombre, pues, todos nombres japoneses. Y pues platicaban de cómo empezaron a avanzar hasta que tuvieron el estilo de arte decidido. Porque pues habían empezado con modelos 3D. Hay un demo que ahí está todavía visible en el cual se ve corriendo el lobo y va como dejando naturaleza así en todo su camino. Pero no daba esa sensación, no daba... Decía que era aburrido, decía que era una porquería, de hecho. Hecho en 3D. Pero que cuando uno de su staff estaba así nada más, simplemente dibujando, practicando y haciendo... Y se puso a dibujar los personajes con pincel. Fue cuando dijo, no, aquí está. Aquí está, y tanto así que te digo, pasó a la jugabilidad. Oh, qué padre, qué padre. Y también, en serio, es así también súper mega recomendable. Está, te digo, como que no tuvo mucho éxito en su momento, que salió en el PlayStation 2. Luego salió para el Wii. El Wii es el que tiene los controles. Sí. Porque aprovechaba precisamente esto, los controles. Del control. Pero ahorita ya lo encuentran en todos lados, así en su versión HD. ¿Está en Steam? Sí. Steam tiene todo. Sí. Valdrá la pena echarle un ojo aquí. No, en serio. Yo creo que algo que podemos ver o sea, que se comparte en común con todo lo que hemos dicho, es la congruencia que se tiene. Pero no solo a nivel artístico, el juego, la música, todo, ¿no? Tiene... Al final es lo que termina funcionando. Sí. Termina siendo como una especie de reloj suizo donde todas las piecitas encajan perfectamente y funcionan en un conjunto, ¿no? De hecho, hasta el libro de arte tiene pequeñas notas en las que te recomienda qué track del soundtrack escuchar. ¿Mientras lo lees? Mientras estás viendo esa página. ¡Wow! Sí, en serio. Pero por eso me gustó también tanto. Creo que es de esa buena vibra que hace falta ahorita. Porque, te digo, todo es simplemente, es como... en sí, el Okami tiene esta... bueno, según ya los japoneses, tiene esta cuestión de que es un ser como benevolente y honesto. Y por eso mismo, pues, trata de hacer el bien en todo. O sea, y es de que te encuentras animales y les das de comer, los clásicos personajes bueno, que hay fallas porque sí, también nada es así como que muy bonito. En sí los humanos son los que siempre están como generando los problemas, y los demonios y todo eso tiene que ver junto. Y pues tú eres el que está ahí como cambiando, interactuando con las personas, ¿no? Sí, lo sé, la verdad lo recomiendo como no tiene idea. Ok. Sí, pues es que todas las piezas en un equipo son muy importantes, o sea, y eso hace que funcione yo creo que cualquier proyecto, ya deja tu videojuegos, ¿no? O sea, que los programadores estén en sincronía con el desarrollador y que también, o sea, que el artista y que todas las piezas estén en sincronía. En sincronía. De hecho, aquí me atrevería a decir para nuestra audiencia, tomen esto, o sea, siempre estén en comunicación con su equipo, pregunten constantemente. Yo recuerdo estar en situaciones donde se nos pedía, por ejemplo, cuando trabajamos, porque a veces nos daban el guión para un cómic, ¿no? Ahí está el guión. Y teníamos compañeros que se limitaban a hacer su chamba y hasta ahí, ¿no? Pero donde de verdad se concretaban los mejores cómics o las mejores secuencias, era cuando el artista se atrevía a preguntarle, pero, o sea, como que ibas más allá, tratabas de en verdad meterte en los zapatos del escritor y entender qué estaba intentando decir. Y utilizábamos todos nuestros recursos técnicos, etcétera, teóricos para dar ese mensaje. Es decir, como que nos volvíamos uno con el escritor y entonces conseguíamos los mejores
cómics, etcétera, etcétera. Y yo creo que es algo que si estás en un equipo, sea lo que sea, en lo que estés, porque también me pasaba lo mismo cuando llegué a trabajar en una agencia de marketing. A veces hay una desconexión entre la gente, entre las diferentes piezas, los de cuentas, los, los mercadólogos, etcétera, y nadie se atreve a hacer las preguntas, ¿no? Y tratar de pensar en qué estamos trabajando, cómo podemos hacer de todo este proyecto algo más congruente, que funcione, por qué estoy tomando las fotografías de esta manera, por qué estos colores, etcétera, etcétera, para que todo funcione, como estos relojes y visos de videojuegos que acabamos de comentar. Ujú. Eh, ¿No? Bueno. Sí, muchas veces se piensa que trabajar en equipo es una desventaja, ¿no? O sea, yo de repente igual lo siento así en agencia, pero me parece importante que se piense al revés y que al tener más cabezas en un proyecto, puedes obtener más riqueza de ideas. Así como Don't Starve hace con su comunidad que ha creado y que le dice, aquí cámbiale esto, ajustalo, y shalala, que es gente que se la pasa jugando Don't Starve todo el día, pues es como Ujú, puedes encontrar mejores soluciones o ideas que complementen lo que tú estás haciendo, que lo enriquezcan. ujú, ujú, totalmente. Bonito, bonito. Pues de hecho ya se nos ha acabado el tiempo, pero pues dejamos eso como conclusión. La congruencia es importante, tener un buen estilo bueno, no de que sea lo más hermoso el estilo de arte, pero que haya un estilo, que se replique, la repetición es importante, la pasión por un proyecto y pues sí, en fin, espero... Pido. Es que Sí, 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 no, dale, 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 pues quería dale. decir algo así rápido, porque sí también, esto que dices, porque son estilos de arte que también podemos decir que son muy bonitos, pero que también a final de cuentas son funcionales, de Sí, sí, acuerdo sí. a cada aspecto. Pero también la idea que me queda mucho es de que cómo llegas a ese estado funcional es también como que teniendo conocimiento y, Sí, y, y- totalmente. y Tienes dejando, razón. como que yendo también no sé, por ejemplo, pensaba en Don't Starve, que lo primero que puedes decir es como pues viene de Tim Burton, pero no, viene de mucho, mucho más atrás, como tú lo mencionaste, que es expresionismo, ¿no? Ujú. De hecho, Tim Ujú. Burton también tiene bueno, como que también fue influenciado por eso, Sí, que ya lo Ujú. hizo. sí, es eso, como de que lo que viene también mucho, mucho más atrás, lo dejamos olvidado, más en estos tiempos, cuando también creo que se le debería de poner también especial atención en esto. O sea, también de lo que Sí, estaba sí. mencionando Dokami, o sea, es siglo XI, siglo XIV, XV. Y igual también la animación es de la animación, pero son los principios de la animación. Sí, sí. Es como esto, no sé, quería como mencionar esa idea de que tal vez no quedarnos con las influencias inmediatas, sino como que también tener todo ese bagaje que hay atrás para Ujú. conseguir ese estado funcional, que no se trate solamente de un estilo de arte bonito. Sí. Y hasta de hecho conviene en términos de marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Porque rompes con lo que hay y probablemente captures mucha atención. Al final así, al final lo que llama la atención pues son cosas nuevas, etcétera, etcétera, que creo que es algo que funciona en estos juegos. Eh, Aunque entiendo que el de Okami no fue tan exitoso, pero aún así, o sea, a lo mejor no inmediatamente, pero cómo se siguen replicando estas cosas, ¿no? ¿Cuántas personas podrán escuchar este podcast en el tiempo que esté en YouTube y cuántos no lo van a descargar? No, a diferencia de todos estos miles de juegos iguales, iguales, iguales que simplemente se quedan ahí en el basurero de lo que pues, ya no es nada, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que tiene mucho que ver, o sea, sé que ya se acabó el tiempo, pero a lo No, mejor está bien. en alguna otra ocasión hablamos como de el diseño de interfase que se me hace también muy interesante, que es en donde a lo mejor participa más el diseño gráfico, pero sí, antes, o sea, antes de que sea bonito, el punto es que funcione, o sea, un ejemplo súper básico es Among Us, ¿no? Que es un juego súper básico en cuanto al área visual, pero funciona y eso hace que la persona se enganche, ¿no? Porque además Ujú. está muy bien desarrollada la interfaz. Bueno, como
el mini universo de Among Us. Sí, sí, ¿no? Totalmente, totalmente cierto. Pues en fin, se nos ha acabado el tiempo. Espero hayan disfrutado de este podcast review, le podríamos llamar de alguna manera. Quizá tenemos la intención de probar este mismo formato para otras cosas, como podemos revisar películas, etcétera, etcétera. Creo que vale la pena empapar a la audiencia de cómo de repente nosotros vemos ciertas cosas desde un aspecto, pues sí, con nuestra mente de diseñador, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que podemos alimentar al mundo para que vean estas pequeñas cosas que a veces pasan desapercibido, pero que pues, son muy interesantes de ver, como etcétera, etcétera. En fin, no me alargo más. Ahora. Sí. No me alargo más. Y simplemente recordarles que nos pueden encontrar a los tres en las redes sociales, particularmente en Instagram. A Monse la encuentran como Cinnamon Design, ¿cierto? Cierto. Okay. Paul está como paul.iluma, a mí me encuentran como diego.iluma y al proyecto está iluma.art, todos en Instagram. Esperamos que hayan disfrutado del podcast y no nos vamos sin recordarles como siempre que este es un camino personal y cada uno debe recorrer el suyo. A su paso, con trabajo y constancia, todos, al igual que estos 3 videojuegos, llegaremos a la meta. Les hablaron Monse, Paul y Diego por parte de Iluma y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chao. Adiós.